Buenos días a todos, a todas, miembros de alumni, colegas, amigos, amigas. Espero que disfrutaran ayer de una hermosa velada y que la cena de bienvenida fuera ese momento grato y agradable que todos estábamos pensando y que nos diera tiempo para disfrutar del escenario y del encuentro entre todos. Vamos a comenzar la actividad académica en el día de hoy, en el que vamos a proceder al nombramiento como socia de honor de Alumni USAL Salamanca a Susi Bello Nol. No tengo muy claro si lo estoy pronunciando bien, espero que así sea. Y antes de nada, permítanme presentar a los componentes de esta mesa. En primer lugar, quiero presentar a Enrique Cabero. El profesor Enrique Cabero, tengo aquí los… Perdón. Perdón. Tengo tanto papel. Perdón. Al profesor Enrique Cabero Morán, que es vicepresidente de Alumni y presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León. También quiero presentar a Marina Gordaliza Escobar, vicepresidenta de la Junta Directiva de Alumni. A continuación, quiero presentar a Araceli Mangas Martín, consejera de Alumni. Y, en último lugar, pero ocupando un lugar muy importante en la mañana de hoy, a Susi Cabello Nol, que va a ser la socia de honor de Alumni. Buenos días a todos. Damos paso, entonces, al nombramiento como socia de honor de Alumni a la doctora Susi Cabello Nol, y para ello cedo la palabra al profesor Enrique Cabero. Muchas gracias, señora vicerrectora, miembros de la mesa, profesora Gordaliza, profesora Mangas, profesora Bello. Permítame también un saludo al decano de la Facultad de Derecho, al vicepresidente de la Junta Directiva de Alumni, al director de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, a los mecenas aquí presentes y a todos ustedes. Es un honor ser quien pronuncie la laudatio de la profesora Susi Bello Nol. En ocasiones, cuando se destaca un premio, porque el nombramiento de socio de honor, de socia de honor en este caso lo es, el premiado es quien lo propone y, por tanto, así me siento. Es un honor, una satisfacción poder hacerlo. Tengo 10 minutos para glosar unos méritos que requerirían mucho más tiempo, pero permítanme que destaque algunos de ellos. En primer lugar, su formación académica. Ella ha sabido compaginar, como buen alumni de la Universidad de Salamanca, la formación en América, en su país, la República Argentina, y la formación en la Universidad de Salamanca. Pero antes de hablar de la formación universitaria, quiero también destacar sus estudios previos a la universidad, que realizó en Río Gallegos, allí en su Patagonia natal, en el Colegio de las Hermanas Salesianas, y eso seguro que ha influido en su posterior vocación, trabajo, método, esfuerzo que le ha llevado hasta aquí, hasta este Paraninfo en esta mañana. Después cursó estudios en la Universidad de Buenos Aires, en 2 facultades, puesto que su formación, como luego se ha visto en su trayectoria profesional, es doble, en Derecho y en la Facultad de Económicas también como contadora pública. Ha ejercido como abogada, como contadora pública, y ese doble perfil formativo le introdujo también en otra materia que ha trabajado mucho, con grandes resultados, que es el ámbito del derecho empresarial o del derecho empresario, como se denomina en Argentina. Cursó el máster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, otra de sus alma mater tan importantes en su trayectoria académica y profesional, y ahí ya empezó con esta vocación aglutinadora y de promoción a generar una
confraternidad de los antiguos estudiantes y fue ya elegida presidenta, fue cofundadora de la Asociación de Graduados en Derecho de aquella universidad. Culminó sus estudios universitarios también cursando estudios de máster y de doctorado en nuestra universidad. Precisamente su director de tesis fue el anterior rector, el profesor Ricardo Rivero. Dos temas le trajeron a su desarrollo de investigación en el máster, en el doctorado, distintos: el fideicomiso público, una materia especialmente compleja desde el punto de vista jurídico, y las fundaciones públicas, que fue la materia objeto de la tesis. De tal manera que, como pueden ver, viaja muy bien por el derecho público sin tener miedo al derecho privado, dado que categorías que ha utilizado en su actividad investigadora y profesional se mueven en el ámbito del derecho privado, y otras las ha sabido combinar con gran maestría a la hora de cursar los estudios de máster en Derecho Empresarial. Esta sólida formación académica le llevó también a la docencia y ha impartido docencia en 3 universidades de referencia que voy a señalar: la Pontificia Universidad Católica Argentina, con precisamente el máster en Derecho Empresarial, unos estudios de premáster, luego desarrollados en máster, sobre la problemática de la empresa, el derecho empresario, y también ha impartido docencia en el máster en Política, Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad Austral. Por tanto, la Universidad Austral, la Pontificia Universidad Católica Argentina, la Universidad de Salamanca han sido sus referencias fundamentales, pero su actividad, que es incansable, como les voy a relatar brevemente ahora, le ha llevado también a impartir conferencias en muchos lugares, desde los Estados Unidos, en la Universidad de Luisiana, en Europa, en la Universidad de Milán, naturalmente en Iberoamérica, la Universidad de Medellín, por ejemplo, en España, en diversas universidades, entre ellas en la nuestra, y coincidimos en esta mesa, si recuerda, Susi, en el 8º centenario de la Universidad de Salamanca, porque ella fue la conferenciante que clausuró los prestigiosos cursos de especialización en Derecho con una conferencia dedicada a otra de sus especialidades que tanto éxito ha tenido, que es el derecho de la moda. 8 siglos de vanguardia, se tituló aquella conferencia, el derecho de la moda, con gran interés además del público que llenaba este Paraninfo, prestigiosos juristas y todos ellos implicados en la impartición de los cursos de especialización en Derecho. Desde el punto de vista profesional, destacó, por un lado, su actividad como árbitro en el Centro de Arbitraje Societario de la Cámara de Comercio y Servicios de la República Argentina, también su actividad de publicaciones es especialmente sobresaliente. Dirige el suplemento de la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, la revista jurídica La Ley. Ha dirigido también otro de los suplementos, precisamente de una publicación de una revista prestigiosa trimestral, El Dial, en Argentina, sobre imagen y derecho de la moda, y forma parte de varios consejos editoriales, en el caso de España, de la revista Derecho Financiero, Operadores y Mercados, de la editorial Aranzadi, y también del equipo editorial de la revista de Derecho Ars Juris Salmanticensis de nuestra universidad, de la Universidad de Salamanca. Su actividad como doctora le ha llevado también a dirigir tesis, está dirigiendo varias tesis doctorales sobre estas materias que ya ha cultivado, y ha tenido reconocimientos relevantes, como el premio James Egenstrom, que es un premio que concede la Asociación Internacional de Consultores de Imagen, con sede en los Estados Unidos, o su reconocimiento como miembro de honor de la Escuela Latinoamericana de la Propiedad Industrial, otra materia que ha cuidado mucho, o también el premio a su trayectoria investigadora en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
Finalizo destacando lo que le vincula muy especialmente a Alumni. Susi Bello es un regalo que nos quiso hacer el destino a la Asociación de Antiguos Alumnos, y su compromiso, su dedicación, su ilusión, su entusiasmo ha generado resultados realmente sorprendentes. La comparo, con su permiso, con un personaje muy importante de una de las zonas que más conoce de la República Argentina, aunque la conoce en profundidad, al igual que toda Iberoamérica, porque viaja de manera incansable, como les decía, pero era otro personaje que viajaba mucho. Susi, no sé cuántos kilómetros de avión realiza al mes, no sabría calcularlo, pero este otro personaje iba en un burro, que era el santo cura Brochero, de la zona de Yacanto, que gracias a ella además ha fusionado una tradición de nuestra ciudad, de la ciudad de Salamanca, con esa zona. El burro, el viaje religioso y asistencial, no solo, sino resolviendo problemas del santo cura, se ha unido a la procesión del Domingo de Ramos de Salamanca, en esa tradición gracias a su gran creatividad. Y ahora mismo, desde hace 2 años ya, ese día se celebra en la zona de Yacanto una procesión que es muy distinta a la de Salamanca, porque aquí es un paso y tiene, aunque es una procesión alegre por la participación de niños y niñas, es muy distinto, pero que tiene su origen aquí. Allí el burro es de verdad, los niños y niñas también participan, disfrutando mucho y recordando a este gran personaje que fue el santo cura Brochero. Bueno, permítanme esta anécdota precisamente para remarcar su carácter incansable, lo he dicho por 3ª vez, porque es realmente increíble cuando desde la Junta Directiva, desde el Consejo Asesor, analizamos sus propuestas, sus avances. Actualmente coordina, gracias a esa tarea, los capítulos de Alumni Universidad de Salamanca en América Latina, en Iberoamérica, coordina también el de Argentina. Se han ido creando nuevos capítulos, ahora mismo ya son varios muy importantes los que están en funcionamiento, como ustedes saben, y otros que están ya muy próximos a poder realizar una actividad constante y ordinaria. Y por otro lado, ha sabido incorporar plenamente la vocación, esa vocación que comentábamos ayer en la presentación del libro de Román Álvarez, o que tantas veces ha comentado la presidenta de honor de nuestra asociación, Angelita Calvo. Esa vocación de crear una comunidad de personas cuyo vínculo fundamental es la Universidad de Salamanca. Hace no mucho, en un acto de Alumni, comparaba Alumni con estas maravillosas piedras que conforman el edificio histórico de la Universidad de Salamanca, piedras que son preciosas, doradas, que llevan sosteniendo este edificio durante siglos y que se convierten en un mensaje permanente hacia nosotros. Los antiguos alumnos, los que hemos formado parte o seguimos haciéndolo de esta comunidad universitaria, nos sentimos identificados con esas minúsculas partículas que forman estas piedras, pero cuando nos reunimos, este es el resultado. Si ustedes ven muy de cerca estas piedras, verán que prácticamente es arena, o puede parecernos arena, es una piedra arenisca, nos acercamos a ella y no le damos quizá el valor suficiente cuando la vemos aislada, pero cuando las vemos así juntas, cuando las vemos inspiradas en la universidad, cuando la vemos sujetando, construyendo, dando forma a la universidad, las valoramos de otra manera distinta. Pero bueno, también es verdad que no todas las piedras están colocadas en el mismo sitio, y la Junta Directiva de Alumni, la Asamblea de Alumni, ha querido que Susi Bello no sea socia de honor de Alumni, porque también es verdad que incluso entre las piedras algunas sujetan a las demás, o les dan más fuerza, o hacen que puedan seguir cumpliendo su función. Ahí están las piedras claves, las piedras angulares, que al final acaban siendo los elementos esenciales. Así que muchas gracias, Susi, muchas gracias por haberte comprometido tanto con nosotros, muchas gracias con tu cariño, por tu amistad, por sumarte a este club tan importante del que forma también parte
la profesora Mangas. Hablar en una mesa donde está ella, mi admirada profesora Araceli Mangas, pues es también para mí un premio. Por tanto, yo me siento premiado doblemente esta mañana al lado de Marina Gordaliza, con la que compartí equipo rectoral durante tanto tiempo, y con la nueva vicerrectora que tanta dedicación y tanto esfuerzo nos está aplicando y que se lo agradezco mucho también. Así que gracias, Susi. Ahora te colocaremos, te impondremos la beca, te entregaremos el Víctor y gracias por querernos tanto. Muchas gracias. Continuando con este acto, cedo la palabra a la doctora Marina Gordaliza. No, a Susi. Sí, perdona. Susi. Sí, con la venia de la vicerrectora, doña Marta Gutiérrez Castre, excelentísimo señor don Enrique Cabero Morán, vicepresidente de Alumni y presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, doña Marina Gordaliza Escobar, vicepresidente de la Junta Directiva de Alumni, doña Araceli Mangas Martín, consejera de Alumni, doña Angelita Calvo, nuestra socia de honor, a todos los alumnis actuales y futuros, profesores, amigos y amigas, señores y señoras. Bueno, primero, gracias, Enrique, por esa afectuosa, entrañable laudatio. Y efectivamente, nací en la Patagonia Argentina, a 12.000 kilómetros de aquí aproximadamente. Allí donde llegó Magallanes en 1520, hace más de 500 años, partiendo desde un puerto del sur de España. Allí donde normalmente mencionamos que cercano está el fin del mundo. Y vine a Salamanca a estudiar mi doctorado en Derecho. Terminada la cursada y ya trabajando en mi tesis doctoral, tuve un accidente cerebrovascular frontal derecho. Me tuvieron que operar, hacer una intervención quirúrgica en forma urgente. Tardé bastante tiempo en recuperarme y con mi neurólogo acordamos que iba a intentar terminar la tesis doctoral. Y entonces lo comuniqué a Salamanca. Y allí, creo que todos formaron un equipo para apoyarme, darme fuerza, mostrarme que se podía. Y entonces fue una manera de revivir de alguna manera con ese invalorable apoyo y cariño desde Salamanca. Desde uno de mis directores de tesis doctorales, como Ricardo Rivera Ortega, que me llamaba continuamente, muchos de los profesores que están aquí presentes mandaban correos electrónicos, entre ellos Pilar Jiménez Telo, que estoy segura que ya descansa en paz.
Vine con mi esposo, a quien tanto le debo, a defender la tesis doctoral. Y el día antes, entonces, vine a relevar cuál era el lugar. Y era aquí al lado el aula Francisco de Vitoria, aquel líder humanista que trabajó para que fuéramos iguales los nativos de América, como yo y muchos de ustedes. Y cuando entré al aula, me encontré que allí había una placa que recordaba a uno de los patriotas más importantes de nuestro país, a Manuel Belgrano, que pasó por estas aulas y que llevó toda la impronta de la Escuela de Salamanca a su país y aplicó entonces esas ideas para contribución de su sociedad. Con frecuencia he vuelto a Salamanca, siempre con el mismo rito. Voy hasta la Plaza Mayor, le pido la Gaceta a Doris, me voy hasta el Novelty a leerla y así empiezo el día. Y como decía Enrique, en el 2018 vine a cerrar los cursos de especialización en Derecho con esa conferencia de 8 siglos de vanguardia, Derecho de la Moda. Y lo traigo a colación porque en ese momento sugería a los estudiantes que cuando se pararan frente a la fachada plateresca no buscaran solamente a la rana, que buscaran también a Venus, que a la derecha les da la bienvenida. Y lo hago con la izquierda porque estoy diciendo la derecha de la fachada, ¿no? Un lugar importante, preponderante, una mujer con fortaleza. Y lo menciono porque Alumni, en estos días del encuentro iberoamericano, ha nominado como socias de honor a 3 mujeres. Así que gracias, gracias, Alumni. Por supuesto que Alumni siempre cita para los aniversarios, así que a los 10 años me avisaron que estaba invitada al festejo y por supuesto vine. Y allí Alumni me dio el primer honor: ofrecerme, coordinar y fundar el capítulo de mi país, el capítulo de Argentina. Y yo pensé que era el momento de volver a aquello que habían hecho conmigo. La oportunidad de una nueva vida. Y dije que sí. Y un grupo de 10 alumnis, de 10 antiguos alumnis me apoyó, a quienes agradezco que hasta hoy sigan trabajando incansablemente. Por supuesto, hemos aumentado notoriamente el número. En los últimos 2 años ya tenemos 10 doctorandos en la universidad. Y al año siguiente, porque no me pierdo el 28 de enero, Santo Tomás, me piden que coordine los capítulos de América Latina. Y viendo el amor que ponían mis hermanos latinoamericanos hacia el alma mater y todo lo que llevaban a sus países que habían recibido aquí en Salamanca, por supuesto, dije que sí. Hoy, este nombramiento como socio de honor de Alumni, por supuesto que aumenta, sin duda alguna, mi compromiso. Y quisiera entonces recordar las palabras de una compositora y cantante argentina, hija de salmantinos emigrados a Buenos Aires, que solía ir al centro de Salamanca que recibió que tiene más de 100 años, que recibió el capítulo de Argentina como si fuera su casa, y normalmente hacemos allí actividades. Eladia Blasquez decía que merecer la vida es erguirse vertical. Es igual que dar a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Gracias, Alumni, por darme la oportunidad de honrar la vida en esta parte de mi vida.
Gracias, doctora Bello, por sus bellas palabras. Y ahora sí, cedo la palabra a la doctora Marina Gordaliza. Muchas gracias. Señora vicerrectora de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social, Marta Gutiérrez, gracias. Excelentísimo señor don Enrique Cabero, vicepresidente de Alumni y presidente del Consejo Económico Social de Castilla y León. Excelentísima señora doña Araceli Mangas, consejera de Alumni. Querida Susi, enhorabuena por este nombramiento como socia de honor. Autoridades de Alumni, antiguos alumnos y amigos de la Universidad de Salamanca, señoras y señores. Vamos a tener el privilegio de escuchar la conferencia Europa en un mundo fragmentado de crisis globales, que va a ser impartida por la profesora Araceli Mangas, extraordinaria jurista, extraordinaria experta en Derecho Internacional y entrañable amiga. Por ello agradezco a la Junta Directiva de Alumni el honor de hacer su presentación. Araceli es salmantina, de Ledesma, licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca y se doctoró en la Complutense, de donde es catedrática, después de serlo más de 25 años en nuestra universidad. Su trayectoria es de una riqueza y brillantez extraordinarias. No podré mencionarlo todo para no restarle tiempo a su intervención y por ello lo resumiré bastante. En nuestra universidad fue directora del Centro de Documentación Europea y directora del Departamento de Derecho Público General. También en esa etapa obtuvo la cátedra Jean Monnet, otorgada por la Comisión Europea, y un poco más tarde obtuvo el primer centro de excelencia que reconocía la Comisión Europea en España. Próximamente será investida ya doctora honoris causa por nuestra universidad, su alma mater. En esa etapa en la que trabajaba desde la USAL, formó parte del Comité de Sabios para la reforma del Tratado de la Unión Europea, el famoso Tratado de Maastricht. En 2011 se incorpora como catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense, donde ha finalizado su labor académica. Tiene reconocidos 7 sexenios consecutivos como méritos de investigación y otro de transferencia. Es académica de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, vocal permanente de la Comisión General de Codificación de España, que depende del Ministerio de Justicia, y de la Comisión Española de Derecho Internacional Humanitario, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, esta vocalía hasta el 2023. Con el mismo sentido de servicio a la sociedad y al Estado, colabora estrechamente como miembro del patronato y del Consejo Científico del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, el primer centro de pensamiento de España. Toda esta trayectoria ha recibido grandes reconocimientos, como la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades, el Premio Pelayo para juristas de reconocido prestigio y el Premio de Investigación Julián Marías a la trayectoria científica en humanidades concedido por la Comunidad de Madrid. Es doctora honoris causa por varias universidades como la Nebrija y la Nacional de Córdoba, Argentina. Pero su vinculación y su pasión por Salamanca y su Ledesma natal también han sido premiados, con el reconocimiento en el Día Internacional de la Mujer por el Ayuntamiento de Salamanca. Nombrada Salmantina del Año en 2002, año en el que Salamanca fue capital europea de la cultura, y fue nombrada Salmantina del Año a propuesta de los medios de comunicación de Salamanca. También fue nombrada Ledesmina del Año en 2004. Y es de destacar que ya en 1992 fue nombrada Mujer Europea del Año a propuesta de la Asociación de Periodistas Europeos y del Parlamento y la Comisión Europea. La profesora Mangas es una profesional apasionada, comprometida y creativa, que siente la necesidad de poner el conocimiento científico que se genera en la universidad al servicio de la sociedad. Y esto le ha llevado a una importante colaboración con los medios de comunicación que, como acabo de mencionar, han sido premiada,
Y esto le ha llevado también a una importante colaboración con otras entidades. Siempre está dispuesta a compartir su conocimiento, también con Alumni, de la que es socio de honor y miembro de su consejo asesor. Estoy segura que su intervención será de enorme interés y que saldremos de aquí con una nueva perspectiva sobre el papel de Europa en el mundo actual. Gracias, Araceli, estamos deseando escucharte. Señora vicerrectora, componentes de la mesa, profesor Cabero, querida Susi Bello y, naturalmente, también querida Marina Guardaliza, aunque yo creo, da gusto oírlo, pero yo no creo que todo sea absolutamente verdad. Hay mucha amistad y muy vieja amistad entre nosotras, por tanto, lo dejen más o menos en la mitad. De verdad, muchas gracias por esa presentación. De todas maneras, insisto, Lope de Vega lo decía, da gusto oírlo cuando habla de uno. También quiero saludar desde esta tribuna al decano de mi Facultad de Derecho y, naturalmente, a todos ustedes, a la comunidad latinoamericana aquí presente. Efectivamente, quiero hablar de Europa en este mundo fragmentado después de los grandes acontecimientos que hemos vivido, sobre todo porque en los últimos años es habitual insistir en los cambios constantes en las relaciones internacionales, enfatizando que justamente en esta época de grandes y repentinas crisis y guerras, que en nuestros días, dicen, el futuro está lleno de incertidumbres, de imprevisiones, de inestabilidad, que vivimos en un mundo amenazante de guerras. Bueno, el futuro siempre ha sido inseguro. Nunca ha sido todo lo previsible ni rebosante de certezas que le hubiera gustado a cualquier sociedad. La alusión a un mundo en cambio, a la arquitectura cambiante de las relaciones internacionales, ha sido recurrente y masiva en innumerables estudios desde 1945. Las mutaciones y la reacomodación de las relaciones internacionales y de su ordenamiento jurídico ha sido una constante histórica. Y, desde luego, es verdad que lenta en el eterno ayer, pero vertiginosa, ciertamente, en los últimos 30 años. Hoy no hay ni las certidumbres de antaño ni la estabilidad que reportaba la dialéctica de la tensión este-oeste, tensión que ocultaba otros conflictos y fragilidades. Sabíamos al menos quiénes eran los enemigos, cómo y dónde atacarían. Esta inseguridad ahora, es verdad, ha sido todavía mucho más insistente en las últimas 2 décadas de este siglo XXI, pues han sucedido grandes acontecimientos de impacto global, como fue la larga crisis económico-financiera del 2008 al 2016, el Brexit, la revolución tecnológica permanente, aderezadas de otras crisis que hemos vivido particularmente en Europa, las policrisis, por ejemplo, la de los refugiados en el 2015, el terrorismo yihadista en nuestras calles durante por lo menos 15 años. Con la pandemia COVID, se nos ha vuelto a martillear sobre el cambio y que este mundo ya no va a ser igual, pero es verdad, como consecuencia del brutal y general impacto económico que tuvo la pandemia. Y cuando estábamos saliendo de la pandemia, llegó la agresión rusa en Ucrania desde febrero del 2022. Y cuando todavía no habíamos asimilado por completo esta guerra de casi 2 años, y los que faltan, llega al poco tiempo, al año y medio, la agresión de Hamás a Israel en Gaza, el 7 de octubre del 2023. Bueno, muchos creen que vivimos seguramente en el peor de los tiempos, teniendo en cuenta, además, de dónde venimos, insisto, de la gran crisis, de la gran recesión del 2008 al 16. Apenas superada la crisis, hemos estado viviendo situaciones muy graves. Volvió la guerra a Europa, la crisis energética, la crisis agroalimentaria, la inflación, los populismos y extremismos de toda la haya. En realidad, todas las generaciones han querido siempre enfrentar retos y mutaciones insuperables. Ahora bien, no somos la única generación en la historia que ha afrontado situaciones excepcionales ni soportado las mayores tragedias e inseguridades.
La diferencia con las mutaciones del pasado actualmente es la velocidad con la que se producen hechos de gran impacto que asombran y hacen que vivamos en un mundo desestabilizante. Es la rapidez, es el inmediato conocimiento de esos eventos y la explosividad, el carácter disruptivo de los grandes acontecimientos vividos en menos de 2 décadas. Precisamente porque tenemos conocimiento instantáneo y prolijo de todos los acontecimientos, hace que se produzca con cada hecho impactante un efecto multiplicador en esta sociedad de la información. En este siglo XXI, por todo lo vivido, por todo lo que hemos vivido en estas 2 décadas, parece que ha pasado ya un siglo por cada uno de nosotros. Y es que ya no estamos en el eterno ayer, al contrario, vivimos en un eterno hoy, en el que el pasado, hace pocos años, pocos meses, ya incluso nos resulta lejano. Tomemos como ejemplo de las mutaciones importantes las ocasionadas por la pandemia. Luego abordaré otras. La peste en el siglo XXI ha evidenciado que la división internacional del trabajo sobre la asignación y capacidad de producción ha sido desproporcionada y desequilibrante. No es que estemos en el fin de la globalización, ni tan siquiera en el inicio de la desglobalización, pero lo que es un hecho, claramente, lo que han evidenciado los hechos que hemos vivido, es el colapso de la actividad económica mundial, y ha sido espectacular al estrangularse las cadenas de suministro. Con la pandemia descubrimos que la globalización, que la hiperespecialización fragilizó a los Estados europeos, fragilizó a la Unión Europea, que era la más importante potencia comercial, y también fragilizó a los Estados Unidos, no así a otros continentes. Y sobre todo en Europa, que nos hemos hecho hiperdependientes de China y sobre todo por haber entregado lo esencial de nuestra producción a China, India y otros estados asiáticos. Además, la pandemia en Asia bloqueó también la producción y, por tanto, los productos imprescindibles que producíamos allí, como por ejemplo los propios aprovisionamientos sanitarios, pero también los semiconductores, las baterías, los componentes de tantos y tantos productos vitales para la política industrial europea. Diversos sectores estratégicos europeos, como los apuntados, dependen de un poderoso Estado extranjero. La soberanía productiva, nuestra soberanía productiva, es decir, los aprovisionamientos y la vida de la población europea, hemos detectado que dependen de China, dependen de un tercer país que ni es socio, ni es aliado, sino un rival sistémico, como lo ha calificado claramente la Unión Europea hace tiempo, y sobre todo que China además es ahora aliado de Rusia. Naturalmente, no queremos desacoplar la economía europea de la China, no se quieren cortar ni mucho menos las relaciones comerciales, somos necesarios, somos imprescindibles, pero desde luego sí cambiar esa dependencia que tenemos de los países asiáticos. También la agresión rusa a Ucrania ha sido un factor importante para nosotros. Recuerdan la retirada de Afganistán, de Estados Unidos, fue clarísimamente un aviso para nosotros, porque a partir de esa forma de retirada vino poco después la agresión de Rusia a Ucrania. Y no tardó en verse esta agresión, como lo fue también la retirada de Afganistán, como un serio pulso dentro de la rivalidad China-Estados Unidos. Se deduce de los acuerdos políticos que hubo entre China y Rusia a primeros de febrero del año 2022 que la agresión rusa a Ucrania no se hizo sin el acuerdo de China. En esa jugada de billar, China ha hecho a Rusia todavía más dependiente de lo que ya era después de la invasión en Crimea y también en la guerra en el Donbass, en esa zona. China se favoreció extraordinariamente de las sanciones europeas entonces porque los productos rusos llegaban a China a precios mucho más bajos como consecuencia de la negativa europea a comprarlos. China se favoreció entonces y se ha favorecido ahora a partir de las sanciones masivas de la Unión Europea a Rusia. Y llegan muchísimos productos energéticos que ya se rechazan desde Europa a precios de saldo a China y del desvío del conjunto de exportaciones de productos energéticos y también agrarios a China, como consecuencia de las sanciones europeas. Claro que también
después de esta agresión, China ha comprobado, seguramente con disgusto, la unidad y la fortaleza del mundo occidental frente a la agresión de Rusia a Ucrania y, sobre todo, porque hemos finalmente superado la extorsión energética rusa. Lo irritante, lo preocupante de la agresión rusa a Ucrania, de nuevo por lo sucedido allí, es que la agresión y los masivos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por Rusia en la invasión y en la guerra desde entonces, es que no han procedido de un grupo rebelde, de un grupo guerrillero o de un Estado pobre, de un Estado medio, pequeño, que tiene miedo a extinguirse como consecuencia de la guerra, sino que ha sido una gran potencia la agresora, una potencia miembro del Consejo de Seguridad y, por tanto, llamada a preservar la paz en el conjunto mundial. También, ciertamente, Estados Unidos. Y, sobre todo, que Rusia ha puesto ahora a su servicio la capacidad de veto, es decir, la capacidad de veto que le hemos dado el conjunto de la comunidad internacional en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y, sobre todo, lo utiliza, curiosamente, ese derecho de veto para proteger sus propias vulneraciones a la Carta, sus propias contravenciones a la Carta de las Naciones Unidas, que saben perfectamente que desde 1945 prohíbe tasativamente el uso de la fuerza, que es la gran conquista del siglo XX frente al pasado. Hasta 1945 el derecho a hacer la guerra era un derecho natural de los Estados y era un derecho de conquista. Eso acabó por completo a partir del 45 y, por tanto, ha violado la regla más importante de la Carta. Es verdad que también Estados Unidos la ha violado en algunas ocasiones. Y luego también porque, sobre todo, ha utilizado los poderes que tiene el Consejo de Seguridad para anestesiar al propio Consejo de Seguridad y evitar así las sanciones, las condenas desde el Consejo de Seguridad. Y, naturalmente, la Unión Europea lo que trató de llevar, conforme a una normativa que hay en Naciones Unidas, llevar las condenas y ha conseguido por lo menos media docena de condenas de Rusia en Naciones Unidas. Ha conseguido una coalición estable de más de 140 estados para poder condenar y que, por tanto, permítanme la expresión, no se vaya de rositas Rusia como consecuencia de esta agresión. Y, por cierto, atención a la batalla de las narrativas, atención a la batalla de la manipulación de las noticias y de los medios de comunicación, pues los estudiantes de los campus universitarios norteamericanos y europeos guardaron silencio ante las masivas matanzas de civiles en Ucrania. No dijeron nada de los crímenes contra la humanidad cometidos por Rusia y la destrucción masiva de ciudades. En fin, todos sabemos que hay siempre dobles raseros. La guerra de agresión en Ucrania, tanto la del 2014 como la que empezó en el 2022, es una guerra internacional, no es una guerra civil, es una guerra internacional, hasta ahora ciertamente de limitado alcance geográfico, pero en las que las operaciones militares, de verdad, no han salido básicamente del territorio de Ucrania, pero todos sabemos desde el comienzo que ha sido una guerra de alcance mundial en lo económico, en lo social, en lo político y financiero, y con el riesgo, naturalmente, de que pueda ser la primera fase de un conflicto de alcance mayor y potencialmente devastador para Europa. Uno de los aspectos que han condicionado la respuesta a esta guerra de agresión a Ucrania y que en las semanas iniciales angustió extraordinariamente a la población europea fue la amenaza del uso de arma nuclear contra el agredido por parte del agresor. Es decir, no le bastó el ataque convencional masivo, sino que antes de 48 horas avisó de que podía utilizar las armas contra el agredido, la víctima, y además contra los estados que ayudaran a la víctima. Apenas habían pasado 48 horas y Rusia anunció y mantiene la posibilidad de la escalada bélica, hasta ahora verbal, hacia la amenaza nuclear. Claro, una constatación peligrosa para la proliferación de armas nucleares entre estados intermedios es la experiencia ucraniana. Miren, Ucrania poseía armas nucleares hasta 1996, como consecuencia de haber pertenecido a la Unión Soviética. Cuando hacen el reparto de todos los bienes, también le reparten a Ucrania, que era el estado más poderoso después de Rusia, y se le reparten armas nucleares, las que le correspondieran. Pues bien,
En el año 1994-96 se firma un memorándum, un acuerdo político, un acuerdo entre caballeros, entre Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, para que entregue las armas nucleares, para que hubiera uno menos con armas nucleares en la comunidad internacional, lo cual es un factor positivo. Y en el año 96 entregó todas las armas nucleares. Pues bien, en ese acuerdo del año 94, en el memorándum de Budapest, se había establecido claramente que la contraprestación por la entrega de las armas, por esa renuncia, era que sería defendido en caso de ataque por cualquiera de estos 4 garantes: Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Pues bien, ninguno de estos estados se ha acordado de ese compromiso político, es verdad, no era jurídico, pero un compromiso político. Y cuesta reconocerlo, pero es así. Si Ucrania hubiera conservado las armas nucleares, nunca hubiera sido atacado por Rusia. Y esa reflexión que hago no es tranquilizadora para la humanidad, pues incita claramente a la proliferación horizontal de estados con armamento nuclear. Todos los garantes fallaron. El que atacó Rusia y los que tenían que haber defendido a Ucrania en 2014 primeramente y ahora en el 2022. Lo grave de la escalada, por ahora verbal, de Rusia en materia nuclear, lo grave es que durante toda la Guerra Fría, la de 1945 hasta 1989, hasta la caída del muro de Berlín, nunca la derrota de una potencia nuclear en territorio extranjero fue usado como posible opción para el arma nuclear. Les recuerdo la derrota de Estados Unidos en Vietnam después de una guerra de 20 años, del 55 al 75. Estados Unidos nunca utilizó la amenaza de usar el arma nuclear para evitar una derrota. Y también la Unión Soviética, que tuvo una larga guerra en Afganistán, del 79 al 92, derrotada también espectacularmente como Estados Unidos, nunca en aquel momento utilizó la amenaza nuclear como consecuencia de su derrota. Por eso, cuando a veces los medios de comunicación comparan y asimilan estos años desde la agresión de Rusia a Ucrania, dicen que estos tiempos de crisis hemos vuelto a la Guerra Fría, en absoluto, nada tiene que ver esta época con aquella, por lo menos todavía. Yo no creo que sean asimilables, pues en aquel periodo de la Guerra Fría, incluso en los momentos álgidos, recuerden, entre el 45 hasta el 62, la crisis en la bahía de Cochinos en Cuba, desde luego siempre hubo entendimiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Había unos códigos de entendimiento, sobre todo para evitar la confrontación directa entre ellas y para impedir cualquier uso, ya sea deliberado, ya fuera por accidente, del arma nuclear. La inmensa hostilidad de aquella época no impidió, desde luego, canales de comunicación, como he dicho. Naturalmente no tengo nostalgia de la Guerra Fría, de la guerra del pasado siglo XX. He estado muy a gusto desde la caída del muro de Berlín, pero hay que reconocer que la ausencia actualmente de canales de comunicación con Rusia, no hay canales de comunicación entre Occidente y Rusia, entre Estados Unidos y Rusia, y naturalmente eso es muy preocupante, especialmente por ser Rusia el Estado agresor, el Estado beligerante. Y hace de esta etapa que vivimos desde el año 2022, actualmente en el 2024, como una situación mucho más incierta e insegura que aquella paz armada durante 40 años, que fue la disuasión nuclear y que se encargó, desde luego, de evitar que hubiera un conflicto devastador en el planeta. Y sobre todo porque los dos bloques cooperaron mucho jurídicamente para tener cooperación mínima entre ellos. Bien, además de la guerra y el COVID, como hemos señalado, ciertamente son los que nos llevan a una reconfiguración de las relaciones internacionales, a una reconfiguración de la globalización. Y hay un amplio consenso actualmente de que estos dos hechos han tenido, desde luego, una importancia extraordinaria y, sobre todo, han cambiado las percepciones de vulnerabilidad de Occidente debido, como les decía antes, a la hiperespecialización, de que somos mucho más vulnerables ahora que antes como consecuencia de lo ocurrido en la pandemia, lo ocurrido en la guerra, porque se ha puesto en evidencia que la hiperespecialización nos ha dañado y nos ha hecho fuertemente dependientes de los mercados asiáticos, de China, India y otros estados de la zona. Y pasada la pandemia, volvimos también a ver estrangulados la cadena de valor, la cadena de suministros, como consecuencia de hechos accidentales, pero que parecen casi estructurales. Es decir, el accidente que hubo en el canal de Suez, estrangulando por lo menos tres semanas la llegada de los suministros, eso fue en primer lugar. Pero luego después,
como consecuencia de la agresión de Hamás y también la propia respuesta desproporcionada de Israel, también el Golfo Pérsico ha quedado también en parte colapsado, y como consecuencia además de la agresión, de los ataques de los hutíes de Yemen al comercio internacional en la zona. Y, naturalmente, nos preocupa mucho a todo el mundo, no solamente a los europeos, la crisis que pasa el Canal de Panamá como consecuencia de la falta de recursos hídricos. Es decir, los canales básicos para las cadenas de valor, para las cadenas de suministros, puede que estén todos gripados, todos estrangulados o en vísperas de estrangulación. Entonces, la reflexión desde Europa es importante. Las ventajas comparativas, fundadas exclusivamente en el beneficio del precio más bajo por producir en Asia, ya no es razón para deslocalizar nuestras industrias ni para deslocalizar los intercambios comerciales. Es probable que parte de la producción pueda continuar todavía lejos de Europa y de Estados Unidos y todavía algunos mercados asiáticos sigan siendo interesantes, pero desde luego en el marco de Estados confiables y, sobre todo, que compartan en lo esencial las mismas percepciones de seguridad e intereses geopolíticos que nosotros. De un lado, al menos la Unión Europea se ha fomentado claramente lo que se llaman políticas de doble circulación. Insisto, no se trata de desacoplarse de China y otros mercados asiáticos, pero sí políticas dobles, es decir, en el sentido de que se está separando una parte de la economía nacional de la global. Por tanto, protegiendo determinadas producciones estratégicas, no solo las alimentarias y las sanitarias, sino productos energéticos y tecnológicos, sin renunciar naturalmente a los beneficios de las relaciones comerciales internacionales, pero asegurándonos una parte de los suministros desde Europa o desde estados confiables. Se trata de garantizar el acceso de proximidad geopolítica y que es vital para nosotros para conseguir estabilidad de los procesos productivos en nuestros estados y de seguridad para nuestra población. Por ello, una parte de los fondos Next Generation, los fondos de recuperación que acordó la Unión Europea en el año 2020, pueden ser utilizados, una parte considerable, justamente para relocalización de industrias que estaban en Asia o en otras partes del mundo, es decir, repatriar empresas que producían lejos de nosotros. Y de otro, también hay que reconocer que aunque se ha reducido algo la interconexión abierta de las economías, más como una corrección de la globalización anterior a la pandemia, hay que reconocer que la globalización no ha desaparecido. Insisto, por tercera o cuarta vez, desde luego, no se trata de desacoplarse de las economías internacionales, sobre todo de la China o asiática, pero lo que es claro es que la globalización ha cambiado, ha mutado y ha desacelerado. Y ya no es indiscriminada o abierta como antes, se perfila con varios modelos y, por tanto, selectiva y controlada con dos grandes focos de poder, claramente el chino-asiático y el occidental. A esa bifurcación, a esta regionalización de la globalización ha contribuido extraordinariamente toda la estrategia de sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos como consecuencia de la agresión en Ucrania. Por tanto, pandemia y guerra en Ucrania ha sido el acelerador de un proceso de reorientación de las relaciones internacionales. Vean, por tanto, que la ley, la denominada ley de las consecuencias no intencionales, aplicable a numerosas decisiones humanas y, desde luego, al desencadenamiento de cualquier guerra, significa que, desde luego, las consecuencias no intencionadas en la guerra de Ucrania van a ser mucho más importantes que las ideadas al inicio de la guerra, tanto por el agresor como por parte de los estados que hemos ayudado a la víctima de la agresión. Es claro, para nosotros también está teniendo consecuencias no intencionadas esta guerra y reconocemos que está teniendo un coste muy superior, tanto para el agresor, de lo que había previsto el agresor, como también los costes que habíamos previsto los que ayudamos a la víctima, a la parte agredida. También como consecuencia de esta reacción, de lo que ha ocurrido estos años, la Unión Europea se ha dado cuenta de sus fragilidades, se da cuenta de las carencias que tenemos y que, por tanto, hay que tratar de abandonar esas situaciones. Es decir, como un reconocimiento, la Unión Europea, en este año y medio, más o menos 2 años, reconoce que
habíamos entregado nuestra seguridad energética a Rusia, que habíamos entregado la producción barata y masiva a China y todavía más, que habíamos entregado, habíamos hipotecado, tenemos una servidumbre total de defensa militar a Estados Unidos. Esas carencias, naturalmente, han hecho que se empiece a reaccionar. Y una mayoría de estados, es verdad, entregaron la seguridad energética a Rusia, especialmente Alemania, pero otros países del este, algunos 100% dependientes de Rusia, 100%. Hay que reconocer que España tenía una dependencia no superior al 20-25% de Rusia, pero muchos estados 100% y otros 70-80% dependientes totalmente de Rusia, simplemente ya en materia energética. Naturalmente, ese tipo de dependencia fue muy peligrosa porque no calibraron las consecuencias, sobre todo si se veían arrastrados a un conflicto con el proveedor de energía. Y claro, esta política de Alemania especialmente, de algunos países del este, pero de Alemania viene no de ahora, viene desde la época de la Ostpolitik, desde los años 70, desde el acercamiento de la Alemania del oeste al este y siguiendo la filosofía kantiana de la paz perpetua, de que en cierta medida, el comercio es el que aplaca a los estados, el que esa interdependencia de intereses hace imposible las guerras. Eso lo creíamos a pie juntillas, e incluso es parte de la filosofía de la Unión Europea. Pero con lo ocurrido nos hemos dado cuenta del enorme fracaso de ese vínculo comercial, de haber confiado por completo que Rusia aceptaría que el vínculo comercial nunca, por tanto, agrediría a Europa. Pero aquella opción, que seguramente fue correcta por parte de Alemania y de la Unión Europea, sin embargo, está claro que no se tomaron las prevenciones complementarias de diversificación. La pandemia y la guerra, en definitiva, han dado un golpe de timón y, por tanto, de aceleración de la integración europea. Hemos hecho cosas que parecían imposibles. Por un lado, en relación con la pandemia, saben perfectamente cómo ya en el mes de abril la Unión Europea iba a financiar y financió masivamente la investigación entre equipos libres que investigaran y que se tuvieran pronto vacunas fiables. Y en menos de un año, gracias a esa investigación y esa financiación masiva, tuvimos vacunas fiables. También financió la distribución y también financió la entrega a los estados de esas vacunas. Y además hicimos también en esa misma primavera del año 2020 algo que se consideraba impensable, imposible, inimaginable: mutualizar deuda. La Unión Europea no puede nunca tener déficit. Los tratados no le permiten tener déficit. Lo que ingresa es lo que se puede gastar. No puede gastar ni un euro más de lo que ingresa. Entonces los estados decidieron solidariamente, mancomunadamente, acudir a los mercados internacionales y solicitar empréstitos por casi 800.000 millones de euros para financiar la vacuna, la investigación y, sobre todo, las ayudas masivas a los estados para poder superar el impacto económico de la crisis. Además, sobre todo también, la Unión Europea, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, hizo algo que también era impensable, que nunca había hecho: es sostener la legítima defensa, lo único que es admisible en el orden internacional. Desde el 45 ya no cabe la neutralidad y poder ayudar al agresor o al agredido o comerciar con ambas partes. Eso solamente se puede hacer con el agredido, ayudar a la víctima y nunca al agresor. Entonces decidió algo, también de forma mancomunada, intergubernamental. Los estados decidieron ayudar masivamente a Ucrania y ayudarle en su legítima defensa, no solamente con medios financieros y económicos, sosteniendo el 50% del estado ucraniano, sino sobre todo con armas y utilizando fondos intergubernamentales para el suministro de armas y la financiación de armas por parte de la Unión Europea, y también autorizando el suministro bilateral, que cada estado, por tanto, ayude con armas a Ucrania. Y también, incluso ya en los últimos meses, en el último año de 2023, también haciendo compras conjuntas de armamento y, sobre todo, también con programas de producción de armamentos conjuntos para facilitar la interoperabilidad de los ejércitos. Actualmente cada ejército tiene sus tipos de armas, sus tanques, sus aviones, y no son todos interoperables, salvo los altos mandos que están a disposición de la OTAN. Es decir, que finalmente, dentro de la tragedia y la desgracia de lo que ha ocurrido, ha habido una consecuencia positiva para nosotros, y ha sido el inicio de una política industrial conjunta, sobre todo, insisto, como conciencia de las deficiencias que teníamos, sobre todo los problemas de los suministros desde Suez, Golfo Pérsico y Canal de Panamá, de productos que son absolutamente vitales, como he comentado: los semiconductores, las baterías, hidrógeno verde y azul, la investigación espacial, sanidad y otras materias que eran fundamentales. Es decir, que Europa
Fundamentalmente ahora empieza desde el año 23-24 a pensarse como un todo coherente.